All right, Shalom. Toda alabanza, Salakia. Toda alabanza y gloria a Yahweh Bashem Yahushai, Bahasham, Raja, Kwadash. Yahweh es el nombre del Padre, Yahushai es el nombre de su Hijo en el hebreo antiguo. Quiero dar doble honores a los apóstoles y los ancianos de la Gran Piedra de Molino, mis maestros. Y Shalom, que significa paz a ustedes, hermanos sinceros y pocas hermanas que creen en Yahweh Bashem Yahushai. Alright, so hoy en esta lección vamos a brevemente entrar en Ezequiel 37, donde se encuentra la profecía del rótulo de los 12 tribus. Alright, como miran en la pantalla, es este rótulo que fue creado por nuestros ancianos, los apóstoles, o los ancianos de los apóstoles, los ancianos de nuestros ancianos, que regresa a nuestro anciano alto sacerdote Arya, que es un hombre del Señor, y de ese hombre viene la explicación de los tribus, y nosotros creemos por fe que ese hombre es Juan el Revelador regresando en la carne. Alright. Y la inspiración viene por lo que está ocurriendo acá en Israel, en un segundo. The 12. Acá, en los Estados Unidos, en Babilonia, acaba de salir información que este grupo enseña en contra de los 12 tribus, el rótulo, básicamente dice que es incorrecto y que ellos no tienen un rótulo cuando van a predicar en las calles, ¿ok? Y al fin del día, entendemos que va a haber falsos maestros, y esto no es una sorpresa para nosotros. Va a haber grupos con todo tipo de fábulas, torciendo las escrituras, porque le podemos explicar a este hombre, las profecías, entrar en historia, explicar lo que cada tribu, el nombre significa, cómo le cabe ese nombre a la gente, right? Pero si el Señor no te quiere abrir los ojos, entonces no hay nada que podemos hacer para ti. Por eso este hombre anda diciendo no hay un error en el 12 tribus, porque no cree. No se le fue dado el regalo de fe. Y bien rápido, no quiero sacar ese precepto. Efesios 2 y 8. A la derecha dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don o regalo de Dios, no por obras para que nadie se glorie. Ahí está. So, el que da el regalo de fe es Yahweh Bashem Yahushai. Por eso cuando entramos a Romanos 11 y 7, dice esto. Dice que pues lo que buscaba Israel, que es la verdad, no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. ¿Por qué? Porque se le fue dado el regalo de fe, y cuando tienes fe o crees en Yahweh Bashem Yahushai, el Señor te envía el Espíritu Santo para poder entender estos misterios, Y los demás fueron, ¿qué? Endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. So por eso grupos como Baal, Believers of the Way, creyentes del camino, no aceptan los 12 tribus. Porque la explicación de los 12 tribus, ese rótulo viene de arriba, de Yahweh Bashem Yahushai.
Ok, empezando con nuestros apóstoles, nosotros no tomamos crédito por nada de lo que enseñamos. Todo eso es del Espíritu Santo, right? Que Yahweh Ba'Shem Yahushua nos envió estos misterios. Y yo cuando miré el rótulo por la primera vez en mi vida, ok, yo automáticamente creí que eso es correcto, man. Yo sé que yo no sé nada de nada, pero yo sé que yo soy a Isaacar, right? Cuando miré mi nación ahí en el rótulo, yo estaba convencido en mi espíritu. ¿Por qué? Porque Yahweh Ba'Shem Yahushua me dio el regalo de fe y yo estoy hablando para cada uno de ustedes, hermanos. You know? So, todo esto se trata de fe. Alright, so vamos a entrar a este rótulo, brevemente. Y si ustedes, hermanos, quieren entrar en los tribus, una explicación de los 12 tribus, vayan al canal del hermano Shapar. Y nuestro hermano reciente explicó los 12 tribus en su página. So su página es GMS Luz en Tinieblas 4. Para que sean edificados. So, este es Ezequiel 37 y 15. Y Ezequiel, él vivió, creo que durante el reino de Babilonia, right, que fue unos que 700 AC. So, este es Ezequiel 37 y 15, dice, la reunión de Judá e Israel, right? Y en ese tiempo la nación ya estaba dividida. Right? Judá era el reino sureño, Israel era el reino norteño. So, mientras Judá, Benjamín y Leví, right, el reino sureño estaba bajo la captividad de Babilonia o los babilonios, Israel, los llamados latinos, ya estaban acá en el otro lado del mundo, en las Américas. Alright, so versículo 15 dice, vino a mí palabra de Yahweh, Ba'Shem Yahushua, diciendo, hijo de hombre, toma ahora un palo, right? Que un palo es una pedazo de madera, y escribe en él para Judá, right? Judá, el reino de Judá consiste de 3 tribus, Judá, Benjamín y Leví. Dice, y para los hijos de Israel, right, el reino norteño, sus compañeros, toma después otro palo y escribe en él. Right? So ahorita hay 2 palos para los 2 reinos. Right? Para José, palo de Efraín, right? Que José es Efraín. Ok, y para explicar eso, porque hay vatos que no entienden, right? Porque cuando entramos en Apocalipsis 7, no menciona el tribu de Efraín, menciona el tribu de José, right? So, bien rápido, no es para enseñarles de lo que estoy hablando. Right, Apocalipsis 7 y 8 dice, de la tribu de Zabulón, 12,000 sellados. De la tribu de José, right, que es Efraín, 12,000 sellados. De la tribu de Benjamín, 12,000 sellados. Right. Y vamos a regresar a Números 1, y que es 32. Dice, de los hijos de José, right, que son de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Right? So, por medio de este precepto, sabemos que los hijos de José son los hijos de Efraín. So, cuando leemos en Apocalipsis 7, los hijos de José son el tribu de Efraín.
All right, ahora regresando a Ezequiel. Right, José es el Efraín, que Efraín representa el reino norteño, right, los llamados latinos y indios americanos. Right, y también tenemos que siempre mencionar que va a haber hermanos viniendo de todo tipo de países. Right, va a haber hermanos pareciéndose como paganos, right, como edomitas, como moabitas, chinos, japoneses, right, árabes, pero su semilla regresa a Israel. Ok, ustedes hermanos, no nos hemos olvidado de ustedes, porque la escritura dice que va a haber israelitas saliendo de cada país, entre cada gente, porque una de las maldiciones es que el Señor nos iba a dispersar sobre todo el mundo, right, Deuteronomio 28 y 64, y nomás quise mencionar eso, porque los israelitas no solamente son los llamados morenos, latinos y indios americanos. Nuestra gente fue dispersa. Right, so 17 dice, júntalos luego el uno con el otro. Right, so une esos dos palos para que sean uno solo y serán uno solo en tu mano. Right, por eso tenemos este rótulo. Right, tenemos a Judá, el reino sureño, con el reino norteño, Efraín. Esto es lo que acabamos de leer. All right. Y aquí, si seguimos leyendo, nos va a explicar por qué es el propósito de este rótulo o de este palo. Dice, diles, así ha dicho Yahweh Bashem Yahushua el Señor. He aquí, yo tomo el palo de José, right, de Efraín, que está en la mano de Efraín, y a las tribus de Israel, sus compañeros, y los pondré con él, con el palo de Judá, right, los va a unir, y los haré un solo palo, y serán uno en mi mano. So ya no va a haber dos más, ya no va a haber dos reinos, pero un reino, bajo un rey. Ok, ya no vamos a estar divididos. Y los palos sobre que escribas estarán en tu mano delante de sus ojos. Y les dirás, así ha dicho Yahweh el Señor, he aquí yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron, y los recogeré de todas las partes, y los traeré a su tierra. Right? ¿Y cómo va a ser eso el Señor? Cuando Él mande su Hijo Yahushua para rescatar la elección. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Right? Porque nuestro reino fue dividido en dos después que murió el rey Salomón, que fue una maldición, por nuestros pecados. Dice, ni se contaminarán ya más con sus ídolos, right? Porque el Señor nos va a dar a ese corazón de carne, un corazón perfecto. Right? Vamos a ser programados para no pecar con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron. Y los limpiaré y serán por pueblo, y me serán por pueblo, y yo a ellos por Dios. Dice lágrima, yo creo que ya me pasé. Es lágrima, aquí dame un segundo.
Oh, yeah, ya me pasé Salaki, man. Shit. Right, el punto está en 18. Perdón, aquí. Yep. Damn. Vamos a leer 16 de nuevo. Dice, hijo de hombre, toma un trozo de madera y grábale estas palabras. Esto representa a Judá y a sus tribus aliadas. Luego toma otro trozo y graba en él estas palabras. Esto representa a Efraín y las tribus del norte de Israel. Ahora toma ambos trozos en tu mano, o los dos palos, como si fueran una sola pieza de madera. Right? Cuando la gente te pregunte, right, cuando tengas este rótulo delante de ti, cuando estés predicando, cuando la gente te pregunte qué significa lo que haces, diles esto. Esto dice el Señor soberano: tomaré a Efraín y las tribus del norte y las uniré a Judá. Las convertiré en una sola pieza de madera en mi mano. Right? Y esto está hablando de estos tiempos. Porque cuando Ezequiel, cuando él vivió, right, en los 700 AC, la nación de Israel sabía quién eran. Sabían de qué tribu, tenían sus, records de sus antepasados. Ok. So, este rótulo no era para ese tiempo, sino que era para este tiempo. Porque en esta captividad de las Américas, right, la captividad de Esaú, aquí esa es la única captividad donde perdimos nuestra heredad. Cada uno de nosotros perdimos nuestra heredad. ¿Ok? So, y está escrito. Right? Jeremías 17:4. Y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego habéis encendido en mi furor, que para siempre arderá. Y el Señor, últimamente, Él nos quitó nuestra heredad. Right? So, hoy en día, esto sirve para identificar quién es quién. Y es espiritual, porque cuando tenemos el rótulo, en las calles, nuestra gente siempre anda, la primera cosa, cuando pasan por nuestro campo, la primera cosa que hacen es mirar el rótulo. Y muchos, lo hemos visto, muchos, lo miran y dicen, oh shit, ahí estoy. Yo soy el mexicano del tribu de Isaacar. O yo soy de Colombia, yo sería de la tribu de Aser. Y es espiritual. Porque, como han dicho los apóstoles, la gente se alegra cuando miran que son parte de la nación de Israel. Alright? Y cuando miras el rótulo, quién es la gente santa de Yahweh Bashem Yahushai, y cuando miramos lo que está pasando en el mundo, quién se está levantando a esta verdad, es nuestra gente. Right? Los llamados morenos, latinos y nativoamericanos, y los otros hermanos que son israelitas, que parecen a las otras naciones. Ok, so, si esto, simplemente con mirando los diferentes campos del mundo, eso comprueba que el rótulo está correcto. ¿Quién más está dándole duro para enseñar la palabra de Yahweh Bashem Yahushai? Right? Si no son los llamados morenos, latinos y nativos americanos. ¿Ok? So, Ezequiel no tuvo que tener un palo en sus tiempos porque sabían su nacionalidad. ¿Ok? Y otra cosa con Ezequiel es que el reino norteño no estaba ahí. ¿Ok? Pero en esta captividad
aquí están todos los 12 tribus, acá en las Américas. ¿Ok? Especialmente acá en Babilonia, que es en los Estados Unidos. Aquí se encuentran los 12. Y ese rótulo es espiritual. Y como expliqué, si no tienen la fe, que el regalo de Yahweh Hashem Yahushua, entonces nuestras enseñanzas no les va a servir. Porque en realidad no tenemos documentos comprobando, que somos de ese tribu. No tenemos la lista de nuestros abuelos, nuestros antepasados, pero por fe entendemos que somos esa gente. Que dijo Yahushua, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. El Señor anda tratando con un grupo de israelitas. Right? Si no es GMS, ¿quién? ¿Quién son los profetas de Yahweh Hashem Yahushua si no son los apóstoles y hermanos de GMS? Right? Defendiendo la palabra constantemente. Explicándoles qué es su heredad, qué son los nombres del Señor, qué significa estas profecías, especialmente Apocalipsis 13 y 16. Si no somos nosotros, entonces ¿quién es? Alright, so algo en el espíritu, Yahweh Hashem Yahushua mediante, que esto fue edificante. Hasta la próxima. Shalom.